Hola, soy Joana Galvis y revisaremos aquí en Blue Radio lo que fue noticia durante este miércoles 13 de julio de 2022. Un deslizamiento de tierra en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín causó la muerte a una mujer de 30 años y a un niño de 2 años. 500 familias siguen en riesgo debido al represamiento de la quebrada Doña María y 30 viviendas cerca del derrumbe tienen evacuación temporal. La información desde el lugar de la noticia la reporta Andrés Fernández. Luego de finalizar este puesto de mando unificado, las autoridades han determinado que estas 30 familias deberán de autoalbergarse durante esta noche y otras 500 que están a la ribera de la quebrada Doña María deberán estar muy pendientes porque durante las horas de la noche hay altas probabilidades de lluvia y en caso de que se reporte una nueva emergencia deberán de evacuar de manera definitiva. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Un represamiento muy peligroso que obviamente pone en riesgo a muchísimas personas. En este momento con drones se ha estado haciendo un recorrido sobre el área de riesgo. En caso de que haya lluvias esta noche, que es posible que ocurran, entonces se hagan unos desalojos extraordinarios. También se ha anunciado que desde el día de mañana se van a instalar unos equipos especializados para determinar el movimiento de la montaña debido a que persiste el riesgo en esta zona del sur del Valle de Aburrá. Ahora hablamos del TLC. Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre delegados del gobierno de Gustavo Petro con el representante de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y otros funcionarios del gobierno de Joe Biden. Durante este encuentro se habló de la implementación del acuerdo de paz, economía y la visita de un delegado del gobierno Biden en los próximos días. Estados Unidos se mostró abierto a revisar algunos puntos del TLC. Santiago Rincón nos explica más. Desde esta mañana hay una reunión muy importante en el Hotel Tequendama entre funcionarios de Estados Unidos y los delegados del presidente electo Gustavo Petro, en donde se han tocado varios temas. El primero, la visita de alto nivel del gobierno Biden sería la próxima semana, lo confirmó Mauricio Liscano, pero lo que no se ha confirmado es el nombre de ese funcionario que viajaría antes de la posesión de Gustavo Petro a reunirse precisamente con él. Y hoy se reunieron para acordar algunos detalles de esa visita. Y un dato, por lo menos 6 presidentes han confirmado ya su asistencia a la posesión el 7 de agosto. Segundo, el equipo de Petro le puso sobre la mesa la intención de buscar un proceso de sometimiento con bandas narcotraficantes y un diálogo de paz con el ELN. Y tercero, manifestaron algunos puntos de inconformidad con el Tratado de Libre Comercio y los funcionarios de Estados Unidos se mostraron abiertos a poder revisarlos. Luis Fernando Velasco, delegado del presidente electo. Sectores fuertemente golpeados, y planteo un ejemplo. Le iba mejor a los confeccionistas con la AFDEA que con el Tratado de Libre Comercio. Y ellos nos respondieron de una manera muy abierta diciendo, mire, hay un mecanismo para revisar esos problemas en el Tratado de Libre Comercio. La ministra designada Cecilia López habló, por ejemplo, del arroz, que podría tener otro problema, y nos dijo, siéntense ahí, lleven en los temas que estamos abiertos a hablarlos. Una larga agenda, sobre todo para el encargado de negocios y embajador en funciones Francisco Palmieri de Estados Unidos aquí en Bogotá, que se ha reunido no solo con Alfonso Pradel y Fernando Velasco, también con varios de los ministros designados, como la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la ministra de Agricultura Cecilia López. Luego de que delegados del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pidieran al gobierno de Estados Unidos renegociar el TLC con nuestro país, la Cámara de Comercio Colomboamericana está advirtiendo que abrir esa puerta es viable pero inconveniente y posiblemente arriesgado. María Claudia Lacutir, presidente de la Cámara de Comercio Colomboamericana, dice que antes de activar la renegociación del TLC, Colombia podría cumplir con procesos previos, como por ejemplo convocar a la comisión administradora del acuerdo para examinar temas como reglas de origen o el anexo de contratación pública, pero lo que no se puede hacer en esa comisión es modificar los tiempos o las reducciones de aranceles. Para eso sí habría que renegociar. Renegociar el TLC es viable, pero en el contexto que estamos viviendo con oportunidades para Colombia es inconveniente. Para Lacutir, el riesgo de abrir esa puerta es que, como en toda negociación, algo tendríamos que dar a cambio. Que estamos dispuestos a ceder en términos de acceso si es que Estados Unidos accede a renegociar. Para la Cámara de Comercio Colomboamericana, las empresas colombianas ya tienen un trato generoso en ese TLC y los esfuerzos deberían entonces enfocarse en mejorar la capacidad de competir de las empresas del país y su acceso al mercado de los Estados Unidos. Muy bien, Marcela, gracias, y cambiamos de tema porque hay críticas a la Policía Nacional por haber firmado un contrato superior a los 12.500 millones de pesos para comprar glifosato, algo que no ha caído muy bien en los seguidores del nuevo gobierno de Petro, el mismo que ya ha rechazado la aspersión con este químico. El gobierno se defendió diciendo que lo usará según lo reglamentado. Valentina Herrera.
El contrato que está en la polémica fue firmado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la empresa Agroscience, esto por 12.500 millones de pesos con la finalidad de adquirir plaguicida químico compuesto principalmente por glifosato y que el privado debe entregar en canecas de al menos 200 litros cada una. También debe hacerlas llegar con los elementos de seguridad a 27 aeropuertos del país. La polémica es porque estamos a pocos días de cambio de gobierno que ha sido abiertamente opositor al uso del glifosato y en especial a la aspersión. Por eso cuestiona que el químico esté llegando a los aeropuertos. Ante esto, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió al paso y dijo que la compra hace parte de los procesos normales, pero que solo se va a utilizar el químico en la erradicación en tierra. Esas compras que se están haciendo obedecen a un proceso normal de compras de glifosato para la erradicación manual. Recuerden que hay una erradicación que se hace con aspersión, con bomba de espalda, con glifosato que llevan los policías a las diferentes zonas de erradicación. Y ante las críticas de por qué llega a los aeropuertos, el ministro recordó que las bases antinarcóticos están ubicadas en estos espacios. Lo cierto es que continúa otra tensión entre el gobierno saliente y el entrante. Gracias, Valentina. Y Blue Radio habló con la esposa del notario 76 asesinado en Bogotá. Dijo que después del crimen de su cuñado pidieron con su esposo protección a la fiscalía, pero que los trataron de paranoicos. César Chaparro tiene la historia. Mientras las autoridades buscan capturar al asesino del notario 76 José Francisco Barona Ortiz, también investigan si este crimen tiene relación con el asesinato del hermano del notario ocurrido hace 3 meses, también en la capital del país. Mientras tanto, la esposa del notario, Lucía Revelo Camacho, explicó que con su cuñado no tenían vínculos laborales. A pesar de que Felipe tenía la oficina al lado de la notaría, su tema laboral con el de mi esposo era muy diferente. Nosotros no teníamos ningún contacto, por así decirlo, de saber cuáles eran los negocios que él manejaba, cuáles eran los trámites, cuáles eran sus clientes. No, porque no compartíamos el tema laboral, simplemente él a veces hacía trámites notariales, pues como cualquier abogado que tenga una oficina. Luego de la muerte de su cuñado, sin saber las causas, pidieron protección a la fiscalía, pero se encontraron con una sorpresiva respuesta. Le pedimos a los investigadores que por favor nos brindaran protección, que a raíz de que se debía eso, que nos sentíamos en peligro. Me dijeron que no, que yo era paranoica, que eso no tenía nada que ver, que eso era un caso aislado, que eso no iba a pasar a mayor, y pues resultó que sí pasó, porque mataron a mi esposo y nunca nos brindaron protección. Mientras tanto, las autoridades explicaron que con 2 testigos clave, varios videos de cámaras de seguridad donde se observa al sicario, un hombre joven que vestía de negro y una recompensa de hasta 20 millones de pesos, capturarán a los sicarios. Y en el Valle del Cauca, Blue Radio habló con familiares de Lindelia Vázquez, la mujer tulueña de 47 años que murió ahogada junto a su sobrino de 7 años en el río Hudson de Nueva York. Recordaron que la mujer visitó Colombia por última vez el pasado mes de mayo y pidieron a las autoridades de Estados Unidos esclarecer las causas del accidente en el bote. Joana Cardona. Del barrio El Victoria de Tuluá Valle era Lindelia Vázquez, de 47 años, quien falleció junto a su sobrino de 7, Julián Vázquez, durante el accidente registrado el 12 de julio en aguas del río Hudson, en Nueva York, donde vivía desde hace 20 años con sus 3 hijos. Así la describe su sobrino Olmedo Vázquez, quien mantenía una comunicación constante con ella. Su hija también vivía en Estados Unidos. Cuando ella venía acá a Colombia, eso era algo muy espectacular, muy especial. Eso, no, era cosa hermosa. ¿Para qué le? ¿Cuándo fue la última vez que ella vino a Colombia o que usted habló con ella? Para el mes de mayo hizo un paseo, vino acá a Colombia, la pasamos súper bien, compartimos demasiado, risas. La despedida fue súper, fue algo especial. La verdad nunca pensé que esa era la última vez. Pocos saben de lo ocurrido. Estaba en un paseo, íbamos 12 familiares, desafortunadamente se volteó en lo que iba y pues desafortunadamente la peor parte la llevó ella y el sobrinito, niño de 7 años, tristemente, gloria a Dios. Lindelia tenía una empresa de eventos en ese país, se dedicó desde que llegó a disfrutar la vida. Cada vez que visitaba Colombia aprovechaba para recorrerla al lado de su madre, ayudaba a su familia cuando lo necesitaba. Su madre y demás parientes se encuentran destrozados por esta tragedia. En mayo fue la última vez que su familia compartió con ella en el municipio de Tuluá. Eso es algo que no le desea a nadie, ni al peor enemigo, la verdad. Es algo muy duro, muy difícil de entender. Lo único que piden es claridad de lo ocurrido. En el barco estaban Omaira Vázquez y otros 2 familiares. La policía informó que en la embarcación viajaban 12 personas, entre ellas las víctimas fatales. Y en noticias internacionales, hay conmoción en Estados Unidos por la violación de una niña de 10 años en Ohio. Resultado de esta agresión, la menor de edad quedó embarazada y tuvo que salir del estado
indicado para practicarse un aborto. El presidente Joe Biden se pronunció sobre este tema. Lucas San Pedro. En medio del revuelo generado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho federal a recibir el aborto, la policía de Ohio da a conocer la historia de una niña de 10 años que fue víctima de violación y que tuvo que viajar al estado de Indiana para poder interrumpir su embarazo. El presidente Joe Biden se refirió a este hecho al firmar la legislación de protección de los derechos reproductivos y que busca ayudar a las mujeres a acceder a abortos. Tan solo 10 años, víctima de una violación, con 6 semanas de embarazo y ya traumatizada. Se ve además forzada a viajar a otro estado. Imaginen ser esa pequeña niña. Hablando en serio, imaginen ser ella, con tan solo 10 años. Aunque algunas corrientes conservadoras desacreditaron la veracidad de la historia, hoy Jeffrey Huhn, de la policía de Columbus, Ohio, confirmó ante la justicia que una niña sin identificar se había sometido a un aborto en la ciudad de Indianápolis. Huhn dio el testimonio en medio del caso de un hombre que fue arrestado por la policía y que confesó haber violado a la niña. La desgarradora historia, que fue reportada por un medio local, ha traído la atención internacional y se convierte en un caso insignia en medio del profundo debate que se ha generado en Estados Unidos en los últimos días, donde ya son 13 los estados en donde entraron en vigor leyes que prohíben el aborto, en algunos incluso en casos de incesto o violación. Muy bien, Lucas, y recuerden que todas estas informaciones las pueden consultar en bluradio.com.